Muchas gracias, Señor. Es grande estar en la casa de Dios, hermanos. Por eso estamos delante de su presencia, porque tenemos muchas cosas que agradecerle al Señor en esta tarde. Su gracia se ha extendido para con nosotros. Su bendición se ha pronunciado para nosotros. Su amor nos ha abrazado de una manera especial. Por eso estamos delante de ti, Señor. Espíritu Santo, en tus manos estamos. Gracias. Gracias porque estás aquí. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Agradezco a Dios poder estar en este lugar. Gracias, hermanos. Siéntense, hermanos. Gloria a Dios. Ahorita que hablaba Tony sobre los cantos del ayer, pues por ahí dicen que ya no me coso al primer hervor, hermanos. Yo creo que corría el año como el 95, si más no me equivoco, que en Nicolás Bravo nos enseñaron ese canto Cansado del Camino. ¿Cuántos fueron a aquella confra? ¿No se acuerdan? Hermano Milo, ¿no se acuerda? Si usted me llevó. Sí. ¿Y sabe por qué me acuerdo? Y ahorita estaba diciendo, mira, gracias a Dios, porque yo creo que sí era el 90 y... Qué extraño me siento hablando del 90 y tantos, cuando debería hablar de los 2000, ¿no? Pero hermano Milo nos llevó, no sé a cuántos, me acuerdo que íbamos, bueno, iba yo, Victoria Parra, Isabel y no sé quién más. Ya ves que siempre me junté, Joena, aquí se diría. Y el hermano Milo nos asustó mucho en la curva donde está el entronque hacia las varas Bavícora, porque la agarró muy fuerte. Andaba en un carrito guinda. Sí era guinda, hermano. No se acuerdan, los años no pasan en vano, hermano. Si el hermano era chofer y era el 95, imagínense. Pero damos gracias a Dios, hermanos, porque yo podía regresar a esos años y decirle al Señor, hace muchos años, y la bendición y la misericordia tuya nos ha sido extendida hasta con nosotros hasta estos días. Estamos hablando del 90 y tantos. Entonces, gracias hermano Milo, porque me dio ray, creo que no me cobró. Y pero aquellas confras eran unas confras muy, muy, muy agradables, hermanos. No digo que las presentes no lo sean, pero eran confras muy bonitas. Me acuerdo que fue en el templo y bueno, nuestro hermano Solís, en paz esté, trataba de enseñarnos un canto nuevo en cada confra. Por eso estamos delante de Dios y agradezco su presencia. Y bueno, agradezco a Dios también la bendición, hermanos. Esta semana que pasó, mi esposa fue operada de su columna y gracias a Dios porque salió bien. Agradezco sus oraciones, hermanos. Le decía a una hermana el día de ayer, sentimos el respaldo de sus oraciones. Por eso estamos contentos con Dios, agradecidos con Dios. Ya solamente es la recuperación. Por ahí le dieron un mes de no moverse demasiado. Pero la bendición de Dios ha sido de una manera especial con nosotros, hermanos. Por eso estoy contento con Dios. Quiero que inclinen su rostro, hermanos, y así como están sentados, hagamos una oración para poner en las manos de Dios lo que en esta tarde vamos a hacer. Padre, te damos muchas gracias. Delante de tu presencia, Señor, nos ponemos en esta tarde. Eres bueno, Señor, eres grande. Tu misericordia nos ha traído desde mucho atrás. Es por eso, Señor, que esta tarde estamos delante de tu presencia. Tu Espíritu Santo sabemos que se mueve alrededor de nosotros en esta iglesia, Señor. Tu presencia, Señor, está con nosotros. Yo te pido, Señor, que tú bendigas, Señor, al que venga necesitado de salud, Señor, necesitado de un abrazo, necesitado de un milagro económico, Señor. Tú abres las ventanas de los cielos y sabemos que tú atiendes todas estas cosas, Señor. Por eso estamos delante de ti, Señor, bendiciendo tu nombre. En el nombre precioso de Jesús te lo agradecemos, Dios. Amén y amén. Quiero que abran su Biblia, hermanos, en Juan 8. Gloria a Dios.
Juan 8. Aleluya. ¿Lo tienen, hermanos? Vamos a leer del 3 al 11. ¿Me dice un fuerte amén? Dice: entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio. Sí estamos, ¿verdad? Y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas estos decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde más viejos hasta los postreros, y quedando solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Es un pasaje, hermanos, que quizás muchas veces leemos, pero cuando nos toca estar aquí enfrente de ustedes, quizás lo escudriñamos, lo analizamos y le tratamos de hacerle muchas preguntas al pasaje para que nos las responda y poder hacer una prédica más entendida y más nutrida, y nosotros darnos a entender hacia ustedes. Y yo he titulado, hermanos, esta reflexión: el perdón, maravilloso regalo de Dios. Yo creo que después de nuestra salvación, hermanos, el hecho del perdón es algo extraordinario para nosotros, para sus hijos. ¿Por qué? Porque el perdón nos da la oportunidad de continuar, de quizás podamos decir de borrón y cuenta nueva, y volver a levantarnos. Y como introducción, hermanos, pues este pasaje que acabamos de leer es muy interesante. Nos relata el suceso de una mujer que había sido sorprendida en el adulterio. Y bueno, la ley de Moisés decía que cuando eran sorprendidas estas personas en este acto, deberían de ser sacadas de la ciudad y apedrearlas hasta que murieran. Eso decía la ley de Moisés. Pero hay una pregunta que yo quiero dejarles a ustedes, hermanos. ¿Solo la mujer estaba en adulterio? ¿Dónde estaba el monito que estaba con ella? ¿Dónde estaba la otra persona que también estaba cometiendo adulterio con ella? Entonces, bueno, también vemos que aquí había dos cosas que los escribas, o los fariseos y escribas querían conseguir. Una era quizás matar a la mujer y otra tentar a Dios o a Jesús en ese momento. A ver qué respondía, a ver qué decía. ¿Por qué? Porque si se contradecía iba a haber problemas. Si estaba a favor de la ley, iba a meterse en problemas con el amor que profesaba, con la salvación que profesaba, incluso hasta con Pilato iba a tener problemas. Si estaba a favor de la mujer y la defendía, se iba a meter en problemas con la ley de Moisés. Entonces vemos que estos hombres, en cierta forma astutos, quisieron hacerle una jugada a Jesús, pero se les olvidó que Jesús era Dios. En ningún momento vamos a poder, hermanos, nosotros ponerle una trampa a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él lo conoce todo, porque la omnipresencia, la omnisciencia, la omnipresencia de Dios está en todo lugar. Entonces Dios lo sabe todo, hermanos. Y bueno, quiero rescatar 3 puntos importantes de este pasaje. Y en primer lugar quiero traer a colación a su mente sus acusadores. Eran hombres, hermanos, pecadores también. Eran hombres necesitados de un milagro de Dios, pero también eran hombres conocedores de la ley de Dios de aquellos tiempos. Eran hombres conocedores de la ley de Moisés, eran hombres que
estaban al tanto de todo ese tipo de cosas, pero tenían una desventaja, hermano. Yo los veo aquí, eran pecadores. Y quiero que vayamos, mantenga su Biblia abierta y vamos al 8. Al 8 en el 7 dice: y como insistieron en preguntarles, enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Qué interesante, hermanos, es para nosotros resaltar que a veces somos duros con el pecado de otro. Lo condenamos, lo señalamos, lo hablamos, lo criticamos, lo comentamos. No sé si a usted le pasa, hermanos, pero yo muchas veces he tenido este tipo de situaciones personalmente. Somos duros, hermanos, con aquel que pecó. Somos duros con aquel que le falló a Dios y le acusamos y le decimos y murmuramos, hermanos, sabiendo o con conciencia de que nosotros estamos cayendo en otro pecado. Por eso es importante, hermanos, resaltar lo que estos hombres hicieron o lo que Jesús les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, arroje la primera piedra. Eran los acusadores, la traían a la mujer, le dijeron a Jesús: aquí está esta. Quizás la aventaron, quizás le dieron sus cachetadas, quizás la maltrataron antes de llevarla. ¿Por qué? Porque se estaban ensañando con su pecado, porque a lo mejor se les olvidó su condición, la condición que yo tengo, que usted tiene, es la carne que nos gobierna, porque a veces es más peligrosa el yo mismo que el diablo que anda ahí en los aires. Entonces, hermanos, es importante que nosotros destaquemos esto. Somos duros, hermanos, y no me vaya a decir que no, porque muchos de nosotros hemos criticado la falta de uno de los nuestros. Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos. Hemos señalado a ellos. Y continúa, dice el 8:3: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer, dice, sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y la ley de Dios nos manda, o la ley de Moisés manda apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Entonces aquí Jesús vemos que tenía una posición, hermanos, de mucha paz. Estas criaturas, hermanos, se les olvidó que nunca lo pensaron, que en vez de traer a esa mujer para que fuera condenada, la estaban trayendo a la salvación. La estaban trayendo a la fuente del amor, estaban trayendo al río de perdón, hermanos. Estaban trayéndola a ese hombre que no justifica el pecado, pero que no condena el pecador y lo ama. Porque muchos de nosotros hemos sentido esa misericordia de Dios. Entonces, nunca, hermanos, nunca vamos a poner a Jesús entre la espada y la pared. Estos dijeron: si dice esto, lo vamos a agarrar por acá; si dice esto otro, lo vamos a tronar por este lado. Pero se les olvidó que Jesús era Dios. Entonces es algo interesante que aquí hace. Quizás yo me ponía en un momento en el lugar de Jesús y hubiera dicho, no sé qué hubiera dicho, hermanos. Quizás me hubiera emocionado más, hubiera emitido un juicio en contra de esta mujer. Quizás hubiera dicho: pues si la ley de Moisés dice eso, pues háganlo. Pero yo no soy Dios, y yo no amo como Dios. Porque cuando nosotros fallamos, hermanos, delante de la presencia de Dios, el Señor nos agarra y nos abraza. Yo no sé cuántos de ustedes han sentido ese abrazo, hermanos. Ese abrazo de perdón, ese abrazo cuando más lo necesitamos, ha llegado a nuestras vidas, y nuestras vidas agarra un suspiro y agarra fuerzas. Y podemos decir: Señor, gracias. Gracias, porque a pesar de aquellos que me señalan, a pesar de aquellos que me acusan, tú me recibes con brazos de amor. Por eso, hermanos, continúa diciendo el 7: y como insistieron en preguntarles, enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella.
Somos crueles nosotros, hermanos, para juzgar el caminar de unos hermanos o de nuestros hermanos. Somos crueles, hermanos. Señalamos con facilidad, criticamos con facilidad, murmuramos con facilidad en contra de aquel, como si aquel que falló no tuviera lo necesario para agarrar fuerzas y levantarse delante de Dios. Como si no fuera, hermanos, suficiente el que esta persona esté pasando por ese proceso de restauración, de perdón, de aceptación, quizás muchas veces de señalización de parte de nosotros, como para que todavía nosotros estemos encima de esta persona diciéndole cosas. Qué interesante, hermanos. Pero cuando alguien de nuestra casa cae, si queremos que los demás hermanos oren por él. Es débil, está chavo, es joven, cayó, abrácelo. Pero cuando es lejos, hermano, o de otra familia de las nuestras, nos atrevemos a decir muchas cosas que no debemos decir. ¿No sería mejor, hermano, decirle a aquella persona: yo sé que fallaste delante de Dios, estamos orando por ti, necesitamos que te levantes, que el Señor te restaura, que te restaure conforme a Él o a la necesidad tuya, y continúes haciendo fuerza con nosotros? Hace tiempo platiqué con una persona y yo le dije hace muchos años, le dije: lo menos que puedes hacer es irte de la iglesia. Tienes que levantarte, tienes que afrontar tu pecado, tienes que echarle muchas ganas, porque tienes que seguir sirviendo a Dios y seguir hablando. Quizás alguien, hermanos, que haya caído y haya pecado tenga muchas cosas que enseñarnos. Pero si alguien se para en este lugar, cuando todos supimos que ha pecado, nos atrevemos a señalarlo. Lo señalamos, hermano. Cuando a nosotros no nos corresponde juzgarlo, cuando a nosotros, hermanos, no nos corresponde esa parte, porque no somos jueces, porque somos pecadores igual que aquel que cayó en pecado, porque somos humanos igual que él. ¿No sería mejor decirle: te espero un día verte en ese lugar, predicando y hablando de Dios, porque tú eres un fiel ejemplo de que Dios restaura, de que Dios perdona y de que Dios levanta? Pero muchas veces, hermanos, nos atrevemos a decir: ya no le voy a creer. Y yo le dijera en esta tarde: pues aviente la primera piedra, hermano. Ninguno de nosotros pudiéramos hacer eso. Quizás algunos estemos acá enfrente y estemos más mal que aquel que ha caído delante, que haya sido más visual. Y bueno, yo creo, hermanos, que Dios nos ha amado, y nosotros debemos de amar a aquellos hermanos. Por ahí alguien escribió: es terrible que el pecador caiga en las manos de otro pecador. Fíjese lo que le estoy diciendo: es terrible que el pecador caiga en las manos de otro pecador, porque va a ser cruel. Estos hombres, hermanos, simplemente lo señalaron. Entonces, ¿y dónde quedó? Yo le preguntaba: ¿dónde quedó el cuate que estaba con la mujer? Quizás hasta venía allí, hermanos. Quizás hasta venía y le decía: sí, apedréenla, mátenla esta. Porque quizás era hasta conocido de estas personas. Y le dijeron: vente tú también, acúsale. No sabemos, hermano, porque la Biblia no da más luz a pensar en esto, o no nos da más luz para saber dónde quedó esta persona. Pero quizás era uno de los que le acusaban. No sé si usted lo había pensado, yo no lo había pensado, hermanos. Pero quizás era algún amigo de alguno de los fariseos y de los escribas, y venían en el montón, echándole leña a esta persona. Por eso, hermanos, es terrible que un pecador caiga en las manos de otro pecador, porque somos crueles. Por ende, los seres humanos somos fríos, hermanos, somos crueles, no vemos lo que nosotros hacemos, no vemos eso que nosotros estamos fallando, pero sí vemos al vecino de enfrente o al vecino del lado. Entonces, hermanos, sus acusadores allí estaban, macheteándole,
a esta mujer. Imagínense la mujer, quizás por ahí se daba luz a que estaba en un lugar donde se dedicaba a eso, o algún antro o algún prostíbulo de nuestros días. Se piensa que pudiera ser en ese lugar donde esas personas daban ese tipo de situaciones o de servicios. Pero ahí estaba, hermanos, esa mujer necesitada de Dios. Necesitada de Dios. Porque no era el primero, hermano, ni era el único hombre con el cual había estado. Había seguramente muchos otros atrás. Y había una necesidad urgente de Dios. Había una necesidad urgente que alguien le diera una solución. Y yo creo que en los planes del Señor estaba esto, hermanos. Porque cuando esa cae, quizás la aventaron de rodillas, la empujaron. Estaba a los pies del Maestro. Yo no sé si esta mujer sintió algo cuando estuvo enfrente o a un lado de Jesús. Quizás sintió paz, quizás sintió vergüenza seguramente, o no sé qué cosa sentiría esta mujer, pero ella sabía que a lo mejor algo diferente iba a suceder en este momento. Y bueno, hermanos, viene un punto importante que quiero tratar: su momento de silencio. Dice el 7 al 9 y dice: y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por sus conciencias, olían uno a otro, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Pero dice, inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Nadie sabe qué escribió, hermano. Yo preguntaba, ¿qué escribió? Nadie lo sabe. Pero Jesús, quizás usted como se pone a escribir, siguió escribiendo. Quizás dándole oportunidad a aquellos hombres que empezaran a meditar en quiénes eran. Hubo un silencio así como el que hay ahorita. Me asustan con ese silencio. Fariseos y escribas. Me asustan con ese silencio. Bueno, así estaba el maestro inclinado. Discúlpenme si les dije fariseos y escribas. Pido disculpas. Estaba un silencio, hermanos, porque Jesús se levantó y los confrontó y les dijo: aviéntense, échenle pedradas, échenle pedradas. Si están libres de pecado, mátenla. Échenle pedradas y acaben con esta pobre mujer, que pecadora sí, porque Jesús nunca le escondió el pecado a esta mujer. Jesús sabía que esta mujer había pecado y no la estaba justificando. Pero Jesús le dijo eso y se volvió y se inclinó y siguió escribiendo. No sé cuánto tiempo pasó, hermanos. La Biblia no menciona tiempos, pero se escuchó ese terrible silencio cuando Jesús dijo estas palabras: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra él. Quizás, hermanos, por la mente de estos personajes y de todos los que estaban ahí, empezaron a pasar una película. Y quizás la misma situación empezó a decirle: ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Por qué estás aquí acusando a esta? Porque cuando Jesús habla, hermanos, las palabras de Jesús retumban. Porque yo no sé cómo venían de encarnizados en contra de esta mujer. Y quizás ellos pensaban que Jesús iba a tener otra forma de llevar a cabo esta situación. Quizás pensaron que Jesús iba a proclamar el pecado. Sí es pecadora. Sí esto. Pero dice que Jesús, me imagino esa escena, hermanos, se levanta, les dice, y se vuelve en cara. Y se escucha el silencio.
Porque cuando nosotros entramos en este silencio, hermanos, somos confrontados delante de Dios. Porque cuando nosotros entramos en el silencio de Dios, hermanos, es cuando nosotros nos damos cuenta cuán necesitados somos delante de su presencia, y cuán pochis o cuán rabones somos, hermanos, de la presencia de Dios. Porque cuando está ese silencio, hermanos, nosotros somos desnudados delante de la presencia de Dios. Y quizás empezamos a trabajar en nuestra mente y empezamos a darnos cuenta de tantas cosas que hemos hecho mal. Y Jesús les dijo con estas palabras: háganlo, apresúrense a hacerlo. Si es la ley, háganlo. Pero quizás Jesús también les dijo: pero si los respalda una vida de santidad, arrojen su piedra. Dios trabajando de una manera especial. Fíjense aquí, yo veo una oportunidad para estos hombres, hermanos. Jesús les estaba dando la oportunidad de que se arrepintieran. Jesús les estaba dando la oportunidad. ¿Por qué? Porque si eso sintieron, porque cuando dice que uno a otro se fue yendo, es porque fueron confrontados con su pecado. Es porque fueron hallados faltos delante de Dios. Y yo pienso que esos hombres, hermanos, hubieran podido caer en los pies del Maestro y haber sido salvos, y haber conocido la verdad, y haber disfrutado del amor de Dios. Yo pienso que eso pudo haber hecho. Y quizás, hermanos, podamos entender esto en esta porción bíblica, que Jesús les estaba dando la oportunidad de decirles: tú necesitas de Dios, tú necesitas de mí, tú necesitas que yo viva en tu corazón. Quizás les estaba diciendo: tú no eres nadie para estar acusando a esta mujer. Tú no eres nadie porque quizás tienes pecados más grandes que esta mujer, o tengas fallas más grandes o más pecados. Pero quizás, hermanos, el diablo trabajando de una manera, quizás se voltearon a ver todos, y quizás hasta se hicieron señas, y se hicieron señas: aviéntale pues. Pero dice la palabra de Dios que uno a uno se retiró. Uno a uno se retiró. Estaban muy faltos de Dios, hermanos, estos hombres. Quizás hubieran cambiado la historia. Quizás si uno se hubiera inclinado y tirado de rodillas y hubiera dicho: Señor, perdona mi pecado. Pero no, todos se fueron. Por eso es importante, hermanos, lo que yo les trato de comunicar en esta tarde. Si usted está en esta situación de estos hombres, hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo de venir a los pies de Jesús y de doblar nuestras rodillas y decirle al Señor: perdóname, perdóname, perdóname porque yo he hecho esto, porque te he fallado, porque he sentido la necesidad de ti en mi corazón. Jesús ya sabía, hermanos, que uno a uno se iba a retirar. Y yo me ponía a pensar en estos hombres y decía: pobres hombres, porque la salvación había llegado, hermanos, pero le dijeron que no. Porque la salvación ahí la tenían enfrente, hincada, arrodillada en la tierra, escribiendo. Ahí estaba su salvación, y ellos no la detectaron, hermanos. Ellos no la detectaron. La Biblia no dice qué pasó con estos hombres, o no nos da más luz qué pasó si después tuvieron encuentros. Pero en ese momento, hermanos, no se percataron que allí estaba su salvación. Como muchos de nosotros, hermanos, en ocasiones no nos percatamos que ahí está la solución a nuestra necesidad. Allí estaba la solución de estos hombres. Allí estaba, hermanos, allí estaba presente. Yo no sé cuál era el ambiente, si había un ambiente de silencio, pero si había un ambiente de paz, o si había un ambiente terrible de esos que no nos gustan. Pero seguramente yo digo que estaba un ambiente de paz, porque Jesús escribía en la arena, tranquilo, trabajando con esos hombres y con el corazón duro y necesitado de ellos, trabajando en sus conciencias,
diciéndoles: eres pecador, eres necesitado de Dios, necesitas el milagro de la salvación en ese momento. Pero no la quisieron, hermanos. No la quisieron. Aunque fueron confrontados con su necesidad, no atendieron al llamado. Qué triste, hermanos. Qué triste que nosotros, hermanos, hemos tenido la necesidad y muchas veces ha estado este lugar, ahí en su lugar, muchas veces ha estado esta iglesia abierta para satisfacer nuestras necesidades espirituales y hemos dicho: no, ahorita no. Pero Jesús conoce los corazones, hermanos. Dios tenga misericordia de todos nosotros, o Dios tenga misericordia de aquel que esté en este lugar y sienta la necesidad de pedir perdón y no lo haga, porque el día de mañana no nos pertenece. Y el tercer punto, hermanos, que quiero que veamos juntos es su momento a solas con Jesús. Vimos sus acusadores, vimos el momento de silencio y el momento a solas con Jesús. Y dice el versículo 10: enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Se fueron todos, hermanos. Se fueron todos. Quizás quedó escueta la plaza, la calle, el lugar donde estaban. Quedó escueta y solamente quedó aquella pecadora delante del Maestro, delante de la fuente de vida, delante de aquel que nos abraza, hermanos. Quizás esta mujer se sintió avergonzada, estaba avergonzada. Un pecado de este tipo, a veces, bueno, en nuestros días es vergonzoso esta situación. Quizás estaba muy avergonzada delante. Pero Jesús, hermanos, dice, volteó a ver: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Abriendo las puertas, hermano. ¿Dónde están? ¿Dónde están aquellos que te dijeron y que te trajeron delante de mí? Pero ella tuvo su momento a solas. Isaías 53:6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jesús sabía que esa mujer era culpable. Jesús sabía que había sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Había testigos de ello. Pero Jesús no murmuró y no publicó sus pecados. Vengan a ver a esta. No. Jesús le dice: ¿dónde están, mujer, aquellos que te acusaban? Poniéndonos en la posición de esta persona, de esta mujer, quizás estaba llorosa, quizás estaba sangrando, quizás fue maltratada, fue golpeada por estos otros hombres. Quizás pedía perdón. No sé, hermanos, no sé cómo usted se imagina esta escena. Pero cuando nosotros estamos a solas con Jesús, es cuando nosotros podamos abrir nuestro corazón. Yo no sé cuántos de ustedes le han dicho al Señor: es que me duele, es que te fallé, es que necesito de tu presencia. Es que necesito que tu Espíritu Santo me abrace, me fortalezca. Es que tu presencia, solamente ella es la que me da fuerza para seguir adelante. Pero ella estaba en el lugar indicado, a los pies del Maestro. Ahí estaba su Maestro. Ahí estaba ese personaje que la iba a salvar. No la estaba condenando, no le estaba justificando su pecado. Pero yo estaba seguro, hermanos, que Jesús estaba dando su amor y manifestándole. No sé si la abrazó, si hubo algún acercamiento de parte del Maestro. Y de ese abrazo, hermanos, que solamente Dios nos da cuando sentimos esa necesidad tan apremiante en nuestro corazón.
Tan solo cuando le dijo, ¿dónde están los que te acusaban? Ya era un respiro para esta mujer. Ninguno te condenó, le vuelve a hacer otra pregunta. Es extraordinaria esta escena, hermanos. Sus acusadores la habían traído a muerte, pero ella había encontrado al Maestro. Ella había encontrado la vida. Ella había cambiado, le daban una oportunidad nueva de cambiar de rumbo. Le daban una oportunidad de que fuera diferente a partir de ese momento. El Maestro le estaba diciendo, estoy aquí, ¿qué necesitas? ¿Qué carencias tienes? ¿Qué necesidades tienes? ¿Con qué estás batallando? Dime. Solamente era pedir de esta mujer. La Biblia no da más diálogo, pero seguramente hubo un diálogo entre estos dos personajes, entre Jesús y la mujer. En primer lugar, la mujer le dice, ninguno, Señor. Al momento que le dice Señor, estaba reconociendo al Maestro, porque le dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Qué hermoso, hermanos, porque la cruz reconcilia, porque la sangre de Cristo, hermanos, nos cubre, porque la sangre de Cristo nos defiende, porque cuando yo creo que Jesús le dijo a esta mujer, ni yo te condeno, su corazón sintió un alivio, hermanos, porque ella estaba esperando su muerte, pero la vida estaba allí. Jesús le dijo, ni yo te condeno, mujer, ni yo te condeno, porque vine a morir por ti, porque me convertí en hombre para morir en la cruz del pecado, por tus pecados, de la cruz del Calvario, por tus pecados y por el de todos nosotros, hermanos. Entonces, ¿por qué vivimos atormentados, hermanos? Por eso yo le puse por título a esta reflexión, el perdón, maravilloso regalo de Dios. Maravilloso regalo de Dios, porque ¿cuántos de nosotros que estamos en este lugar no hemos pecado, hermanos? Todos hemos sido faltos de la presencia de Dios y hemos faltado a lo que Dios nos manda. Pero Jesús, una vez más, hermanos, está delante de nosotros y nos dice, ni yo te condeno, ni yo te condeno, Uriel. Yo te perdono todo lo que tú hayas hecho. Yo te amo. Yo vine a morir por ti en la cruz del Calvario. Derramé la sangre por ti y por todos los que estamos en este lugar, hermanos. Entonces admiro, hermanos, a aquellos que fallaron delante de Dios y siguen en este lugar. Dios los bendiga y los abrace, hermanos, y ojalá y nosotros podamos decirles, o incluso si hablamos en su contra, podamos pedir perdón. Perdóneme, hermano, perdóneme porque hablé de ustedes y los condené, porque no soy nadie para condenar a ninguno de nosotros. Reciban ese perdón, hermanos, aquellos que han sido juzgados por parte de la iglesia. No deberíamos de abrazarnos unos a los otros, hermanos. No deberíamos de ir con aquel que pecó y en toda la prudencia y decirle, ¿sabes qué? Deseo que te levantes. No deseo que te pierdas. Deseo que te levantes con esa fuerza que solamente la da Dios. Deseo que seas más grande de donde estabas. Deseo que disfrutes del perdón de Dios y nos puedas incluso hasta enseñar de lo que es pasar por esos procesos, o nos puedas decir muchas cosas. Pero a veces, hermanos, nos concretamos en señalar. Jesús tenía todo para señalar a esta mujer y haberle dicho, vete de aquí, pecadora, ya no tienes remedio, ya no hay solución para ti, no te quiero ver en este lugar. Pero Jesús le dice, ni yo te condeno, yo te amo, yo di la vida por ti, yo estoy aquí por ti, para que tú tengas vida y la tengas en abundancia. Yo estoy aquí para que tú seas salva. Gloria a Dios, hermanos, por ese maravilloso perdón que Dios nos da. Gloria a Dios, hermanos, porque si no tuviéramos ese regalo de Dios,
o si estuviéramos bajo la ley, quizás no hubiera individuos en este lugar. Quizás no hubiera en esta congregación tanta gente como la hay ahorita, pero hemos conocido a la fuente de vida, hermanos. Hemos conocido a la fuente que da vida y que la da en abundancia, y que si nos ama con abundancia, y que si nos da con abundancia, y que si nos abraza fuerte, para que nosotros podamos sentir que no nos hace falta nada más que la presencia de Dios en nuestro corazón. Nada más, hermanos. Cuando estamos bajo la cubierta de Dios, nada nos hace falta más que su cubierta y seguir continuando bajo esta, hermanos. Por eso en esta tarde, hermanos, podemos decir que la presencia de Dios está en este lugar y podemos decirle al Señor: gracias por el milagro del perdón. Yo no sé si es un milagro, hermanos, pero para mí es un milagro que el Señor me perdone cada vez que yo fallo. Es algo extraordinario que nosotros tenemos, pero que muchos no echan la mano, hermanos. Muchos no echan no hacen, no se dejan perdonar o no van delante de Dios porque hay orgullo en sus corazones. Si Jesús está, hermanos, dispuesto a perdonarnos. La Biblia dice un versículo, hermanos, que siempre me ha retumbado en mi corazón. Y dice: apartaos de mí, malditos, al fuego que fue preparado para el diablo y sus ángeles. Y dice textualmente: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Va a haber un momento, hermanos. Yo cada vez que se los enseño a los muchachos del pre, se me quedan viendo con unos ojotes cuando les digo malditos. Y les digo, es un versículo que me llega al corazón cuando ese momento suceda, hermanos. No los conozco, ya tuvieron mucha oportunidad, fui generoso con ustedes, ahora sí, no los conozco. Váyanse, porque dice la Biblia, y es tajante este versículo: váyanse al lago de fuego apartado para el diablo y sus ángeles. Y todavía les dice malditos. Ahorita está la misericordia de Dios, hermanos. Ahorita aquí está la presencia de Dios. Allí la puede sentir usted en su lugar. Allí la puede sentir en su lugar, donde está taladrando a lo mejor su mente y pudiendo decir: ¿sabes qué? Es momento de arrepentirme. Es momento, Dios me está dando una otra oportunidad o una última oportunidad, porque el día de mañana no nos pertenece, hermanos. Porque muchos han muerto, hermanos, diciendo: mañana busco a Dios, mañana busco a Dios. Pero la muerte les sorprendió y no tuvieron oportunidad de un mañana, quizás. Porque nadie de nosotros nos podemos atrever, hermanos, a decir si alguien se fue al cielo o al infierno. Pero hoy es el día, hermanos. Jesús le dice a esta mujer: ni yo te condeno, y luego le da dos instrucciones: vete y no peques más. Le dijo: no peques más. Vete, no peques más. Yo no sé cómo se levantó esa mujer. No sé si le suene la frase, pero quizás se haya levantado empoderada la señora, llena de la presencia de Dios. Había tenido un encuentro con su Salvador. Aquel que ella pensó ser su último momento, era su primer momento de vida, realmente lleno de vida, de misericordia. El poder de Dios lo estaba experimentando de una manera extraordinaria. Por eso le dice: vete y no peques más. Jesús nunca le apapachó su pecado, porque si le hubiera apapachado quizás hubiera sido otra cosa. Pero Jesús le dijo: vete y no peques más. Desconozco si después se vuelve a tratar sobre esta mujer, hermanos, pero quizás ella tuvo la oportunidad de cambiar el rumbo de su vida. Total, tuvo la oportunidad de cambiar el rumbo de su vida, pero también tuvo la oportunidad, hermano, porque Dios trae el libre albedrío para nosotros, de haber escuchado esas palabras, haberse sentido bien un momento y regresar a su antigua vida. Pero el Señor en esta tarde nos dice, hermanos, que nos ama con ternura y nos dice: aquí está mi regalo, echa mano del perdón, echa mano del perdón. Estás mal, no fluye el Espíritu Santo, no fluye la presencia de Dios, te aburre esto de Dios, te aburre la iglesia, te aburre hacer otras cosas.
hay pecado en tu corazón. Echa mano del perdón. Yo no sé cuántos en este momento, hermanos, estén visitándonos que no han tenido un encuentro con Dios verdadero. Pero yo creo que los que estamos en este lugar recomendamos a Dios, hermanos. Yo lo recomiendo, hermanos. Y no somos santos todos, no somos llenos de la presencia, sí somos llenos de la presencia de Dios, pero hay pecado aún así en nosotros, porque somos humanos. Nuestra condición humana ahí está, hermanos, presente. Nuestra carne está presente y tenemos que librar luchas continuas. Somos faltos delante de la presencia de Dios, sí, pero sabemos que la fuente de vida la da Cristo. Y el perdón lo viene solamente de Dios. Por eso Jesús pudo ver, dijo con toda seguridad, vete y no peques más. Y dijo una frase que también debemos de poner mucho cuidado, dice, ni yo te condeno. De todos los que estaban ahí, hermanos, era el único que no había pecado. Era el único en el cual no había pecado. En todos los demás se desaparecieron cuando fueron confrontados delante de Dios y delante de ellos mismos. Pero Jesús le dijo, vete y no peques más. ¿Qué nos quiere decir esto, hermanos? Que Jesús es el único que nos perdona. ¿Quiere ponerse sobre sus pies? Dice Romanos 10:9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Quiero hacer dos llamados, hermanos. Yo no sé si haya una persona que necesite el perdón de Dios, sea nuevo o sea hermano nuestro y venga a la iglesia. Yo no sé, hermanos, si usted necesita echar mano de este regalo maravilloso de Dios. Usted se sienta mal delante de Dios y tenga que ser confrontado y tenga que ser puesto delante de Dios y decirle, Señor, perdona mi falta. Y el segundo llamado, hermanos, quiero hacerlo para aquellos que siguen disfrutando del perdón de Dios. Dele gracias a Dios, porque a través del perdón volvemos a tener acceso a la gloria de Dios. Su presencia está en este lugar. ¿Quiere pasar al altar, hermanos? ¿Quieren pasar nuestros hermanos músicos? Echemos mano, hermanos, de este maravilloso perdón. Así como aquella mujer que fue confrontada con su pecado y que estuvo delante de Jesús, así nosotros estamos delante de Él en esta tarde. Su presencia está en este lugar, queridos hermanos. Su gloria, su Espíritu Santo está en medio de nosotros de una manera especial. Declaramos bendición sobre cada uno de nosotros. ¿Quiere orar a Dios, hermanos? Si usted se quedó en su banca, cierre sus ojos. Cierre sus ojos y dígale al Señor, gracias por el perdón. Gracias por el regalo maravilloso del perdón. Gracias por esta muestra de amor incondicional de tu parte, que es el perdón. Porque a través del perdón somos libres, hermanos. Porque a través del perdón el Espíritu Santo viene y trabaja con nosotros de una manera especial. Y si usted tiene la necesidad de pedir perdón, hágalo, hermanos. Ahorita es el tiempo de pedir perdón. Dios le abraza de una manera extraordinaria. Padre, estamos delante de tu presencia, Señor. Una vez más, Señor, la iglesia está delante de tu presencia, Señor. Alce su voz, hermano. Alce su voz a Dios. Que su presencia esté en este lugar de una manera especial, tratando con nosotros. Señor, perdona nuestras vidas. Perdona los pecados, Señor. Aquellos que queriendo lo hicimos y aquellos que no son ocultos también. Delante de tu presencia, Señor, nos ponemos en esta tarde. Tu gloria poderosa, Señor, tu gracia, Señor, nos abrace de una manera especial.
Muchas gracias, Señor, porque estamos delante de ti, Señor. Perdona al que necesita ser perdonado, Señor. Perdónanos, Señor. Perdona mi iglesia. Perdona nuestras vidas, Señor. Tú eres el dueño de nosotros, Señor. Y tu palabra dice: sed santos porque yo soy santo. Tu palabra dice que no entrará cosa inmunda a tu cielo. Que toda cosa, Señor, inmunda no va a entrar en este lugar. Es por eso, Señor, que esta tarde, Señor, delante de ti estamos, Padre. Así como aquella mujer fue confrontada con ella misma, Señor, pedimos en esta tarde, Señor, ese momento a solas contigo. Tu gracia, Señor, esté en medio de nosotros. Gloria a Dios, bendecimos tu nombre, Señor, de una manera especial. Declaramos, Señor, tu gloria sobre nosotros. Dardos del diablo no prosperan en nuestra casa. Oh, Señor, gracias por el perdón. Gracias por el maravilloso regalo del perdón. Estamos delante de tu presencia, Señor. Gracias, Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Espíritu Santo, muévete en medio de nosotros de una manera especial. Muévete en medio de nosotros de una manera especial. Muévete en medio de nosotros de una manera extraordinaria, Señor. Que tu gracia esté con nosotros, que tu amor esté con nosotros. Ese abrazo, Señor. Ese abrazo que necesita el hermano de amor, dáselo, Padre. Gloria a Dios. Levanta al caído, Señor. Levanta, fortalece al caído, Señor. Perdónanos por haber criticado, por haber murmurado, Señor, contra aquel que cayó. Muchas gracias, Señor, porque estamos delante de tu presencia, porque tenemos la oportunidad de hacerlo, Señor. Muchas gracias, Señor, porque tu gloria está con nosotros. Gloria a Dios, gloria a Dios. Levantamos nuestras manos delante de tu presencia, Señor. Levantamos las manos delante de tu presencia, Señor. En señal de rendición estamos delante de ti, Señor. Muchas gracias, Señor, porque tú haces todas las cosas perfectas. Gracias, Señor, porque a pesar de que hemos fallado, tú sigues abrazando nuestra vida, Señor. Gloria a Dios, delante de ti, Señor, nos ponemos en esta tarde. Yo sé que te ofendí. Gracias, Señor, por aquellos momentos de soledad. Gracias por aquellos momentos, Señor, en que hemos tenido que pasar el proceso del perdón. Gracias, Señor, porque tú has abrazado nuestras vidas cuando más lo necesitábamos. Gracias, Señor, porque tu gracia está aquí, Señor. Porque tu gracia nos abraza. Porque tu palabra dice, Señor, que somos especial tesoro. Porque tu palabra dice que somos real sacerdocio. Gracias, Señor, porque estás aquí con nosotros. Gloria a Dios, por eso estamos delante de tu presencia. Alabamos tu nombre, Señor, de una manera especial. Perdona aquel que lo ha hecho, Señor. Confronta, Señor, aquel corazón duro, Señor. Aquel corazón egoísta, apático, Señor. Hazle entender la necesidad de estar delante de ti, Señor, a cuentas. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Padre, porque eres bueno. Muchas gracias, Señor, porque eres hermoso. Muchas gracias, Señor, porque tu gloria está en este lugar y está en nuestros corazones. Gloria a Dios. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sigue abrazando tu congregación.
usando a la iglesia, Señor. tu Sigue dándonos, Señor, de tu perdón. bendición, Que la fuente de amor, que pueda yo que la fuente de perdón nunca se agote, servirte que podamos entender, hasta Señor, la que va a haber momentos en que ya no va a haber más muerte. oportunidad. Quiero Tu serte gloria, Señor, siempre está con fiel, de ti siempre depender. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Perdóname. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Permíteme sentir, Gracias. Señor, el calor de tu presencia. Dale a mi pobre corazón tu bendición, que pueda yo servirte hasta la muerte. Aleluya. Quiero serte siempre fiel, de ti siempre depender. Gloria a Dios, aleluya. Perdóname. Tú eres bueno. Aleluya. Gracias, Señor. Muchas gracias, Dios. Gloria a Dios.